¿Nos recuerdas? Nosotros sí, porque siempre hemos estado ahí. Como cuando descubriste que el mejor día de tu vida había nacido. O cuando te lanzaste por primera vez en tobogán. También esa vez que dormiste muy cómodo entre la naturaleza. O ese día tan feliz para ella, pero tan triste para ti. También cuando firmaste para que esa casa fuera propia. O cuando no sabías si ser cocinero o farmacéutica. Hola, ¿nos recuerdas? Nosotros sí, porque siempre hemos estado ahí. Como cuando descubriste que el mejor día de tu vida había nacido. O cuando te lanzaste por primera vez en tobogán. También esa vez que dormiste muy cómodo entre la naturaleza. O ese día tan feliz para ella, pero tan triste para ti. También cuando firmaste para que esa casa fuera propia. O cuando no sabías si ser cocinero o farmacéutica. Hola amigos, muy buenos días. Nuevamente sean bienvenidos a esta comunidad de aprendizaje y conocimiento. Comunidad que ya está cumpliendo 3 años desde que la iniciamos y que recuerden que busca como propósito generar conocimiento, generar causas que nos permitan a todos unirnos en función de aprender sobre nuevas tecnologías, sobre tendencias y todos aquellos elementos que nos permitan precisamente fomentar la innovación y optimizar los procesos de gestión en las empresas en las cuales todos nosotros trabajamos. Siempre hemos hablado acá de que la innovación es un proceso que requiere dos pasos previos. Primero, la inspiración. Entienden a la inspiración como aquella capacidad de entender el mundo con una nueva perspectiva, para después pasar al segundo punto, que es generar muchísimas alternativas de acción y posibilidades de actuación frente a los temas que estamos trabajando. Y a partir de la evaluación de esas alternativas, escoger las que consideremos sean las más apropiadas, las más importantes y las de mayor impacto que nos permitan solucionar los temas que estemos trabajando. El día de hoy, en este contexto, queremos tener una conversación muy orientada a lo que son las tecnologías actuales que nos permiten la utilización de los datos y sobre todo la aplicación de la inteligencia artificial en procesos relacionados con la gestión del talento humano en nuestras empresas. Y para ello hemos invitado a Jaume Suez. Jaume es un consultor de EY, una de las Big Four en materia de consultoría a nivel global. Y Jaume, de antemano, mil gracias por estar con nosotros. Él lo ha apretado de las agendas de ustedes. Jaume tuvo la gentileza de conectarse con nosotros desde México y viene a compartir con nosotros todo lo que ha sido su conocimiento y experiencia en este campo. Entonces, Jaume, bienvenido nuevamente a esta comunidad y lo invito ya pues para activar cámara, micrófono o compartir presentación. Y en este momento ya esta comunidad está escuchándolo. No, hombre, muchas gracias. Al contrario, José Manuel, siempre es un placer. Siempre explico lo mismo, digo, son ya 5 años dedicados a esto. Somos unos apasionados de la inteligencia artificial. Creemos que se tiene que hacer mucha pedagogía de la inteligencia artificial sin tecnicismos, sino pensando en los líderes de negocio de para qué sirve, para qué no sirve la inteligencia artificial, en términos de qué se puede aplicar, en términos de qué no se puede aplicar. Entonces, somos unos convencidos, ¿verdad?, de que así hay que hacerlo. Y un poco la presentación de hoy, agradezco otra vez al foro y a la audiencia el tiempo y el interés, es presentarles, a ver si
Creo que ahora ya pueden ver mi pantalla. Avísenme. En este momento ya la estamos viendo, Jaume. Sí, muchas gracias. Les queremos presentar qué es promesa y qué es realidad de la inteligencia artificial en México y en Colombia. Qué grado de madurez tiene la analítica de personalidad. Que quisiera hacer un foco. Yo creo que es muy importante tener un debate sobre cómo van a usar las empresas las nuevas capacidades de analítica de personalidad. Por eso la ponencia de hoy se titula ¿Puede la inteligencia artificial conocerte mejor que tú mismo? Es ¿no? Y finalmente queríamos añadir los condicionantes típicamente olvidados del uso de la inteligencia artificial. Normalmente se silencian más casos de no éxito de inteligencia artificial en Colombia, en México, en Perú. ¿Por qué? ¿No? Vamos a explicar un poco las causas de fracaso, los errores a evitar y qué hacer para que sea un éxito, ¿no? Entonces, muchas veces invito a la audiencia a que escanee este QR que está en pantalla y les quería preguntar, ¿qué creéis que tardará más en ser realizado con inteligencia artificial? ¿No? ¿Componer una canción? O sea, una inteligencia artificial podrá componer una canción, diagnosticar el cáncer, escribir reportes financieros, elegir un 11 titular de fútbol, por ejemplo, o escribir un poema o influir en tu voto, ¿no? Entonces, si escanean el QR, irán a una página de Menti donde podrán elegir, no sé, José Manuel, si tú tienes alguna apuesta de qué crees que tardará más en ser realizada con la inteligencia artificial, ¿no? Yo pensaría que podemos dar un minuto, Jaume, mientras las personas abren el código y hacen la votación, por favor. De hecho, ya estoy viendo cómo van entrando votaciones. Si me dejáis compartir, esta es la votación actual de la audiencia en línea. Si no han podido fotografiar el QR, entren a menti.com con el código 39430872 y aún dinámicamente se adaptará su código. Eso es muy típico. ¿Ves? Aquí la gente está votando. La pregunta tiene trampa. Todas estas cosas ya se pueden hacer hoy con inteligencia artificial. Componer una canción, la base de Despacito, la canción Despacito que todos bailamos, se hizo con inteligencia conversacional. Diagnosticar un cáncer, el MIT ya trabaja con inteligencia artificial que ayuda al diagnóstico de cáncer de pulmón y ahora está invirtiendo para diagnosticar otro tipo de cánceres, ¿no? Escribir reportes regulatorios, este es el menos votado y de hecho es el más difícil, ¿no? Tomar datos de una empresa y escribir, intentar racionalizar el porqué de estos resultados. Elegir un 11 titular, el Manchester City, muchos equipos de la Premier ya eligen sus 11 titulares haciendo data analytics de cómo están sus jugadores con los de la competencia. De hecho, hay un caso del jugador Kevin De Bruyne, no sé si les suena. Él despidió a su agente y trajo una algorítmica de inteligencia artificial demostrando analíticamente lo que contribuía a él en el Manchester City, que no había ningún otro jugador en el mercado que pudiera contribuir lo que él contribuía en el Manchester City y que él tampoco podía contribuir tanto en cualquier otro equipo, es decir, estaban condenados a entenderse y ya de paso pues pidió un 30% de aumento en su renovación, que el Manchester City se lo dio. Es un caso de éxito, ¿no? Influir tu voto, desgraciadamente, es uno de los componentes probablemente menos éticos de la inteligencia artificial. Está muy presente en Colombia. Los grandes consultores de campaña, este equipo de profesionales que te ayudan en campaña, usan inteligencia artificial para sesgar el newsfeed de tu Facebook, para saber exactamente qué mensaje puede influir con hiperpersonalización en los indecisos de los votos, etcétera. México y Colombia y España son de los grandes consumidores de este servicio, que salió a la luz cuando el escándalo de Cambridge Analytica, que había robado todos los datos de Facebook, etcétera, sacó a la luz una industria que existe, lo que pasa que es relativamente opaca porque nadie quiere que se sepa que su partido político está influyendo con inteligencia artificial, ¿no? Y escribir un poema que siempre es el más votado porque se supone que la sensibilidad poética es muy humana.
Yo os animo que entréis a Amazon y busquéis libros de poesía generados por inteligencia artificial. Hay libros, Kindles, de más de 50.000 poemas que los lees y realmente es que pasarían al test de Turing. Es la verdad. Entonces, bueno, si siempre hago un poco este arranque de presentación colaborativo para entender, ¿no?, a la audiencia qué opina. La inteligencia artificial hoy es una área que tiene un exceso de expectativas. El 50% de los trabajos de oficina en Colombia hoy son automatizables con tecnologías que ya existen. En nuestro argot se les llama que tienen grado de madurez enterprise grade, que se pueden instalar en las organizaciones, ¿no? Un 15% de los empleos se automatizarán de oficinas, se automatizarán en los próximos 5 años, es decir, del 50% que se puede, un 15% será rentable hacerlo y se hará en los próximos 5 años. Esto en Colombia son 3 millones de puestos de trabajo de oficina. Esto asusta mucho. Los propios informes, los líderes, las opiniones de consenso que vamos recabando para mostraros hoy estos datos, a la vez que dicen que se automatizarán 3 millones de puestos de trabajo en Colombia, indican que aparecerá una nueva industria de más valor añadido que ocupará más de 3 millones de personas. Yo creo que el reto social que tenemos es no todos los 3 millones de personas de puestos de trabajo que se automaticen, pues se podrán transformar a los nuevos puestos de trabajo que generan la inteligencia artificial, ¿no? Como sociedad tenemos un reto, pero en cualquier caso lo que queremos transmitir es que es algo que está pasando, ¿no? Cuando en EY hacemos el índice de evolución tecnológica, el índice de expectativas tecnológicas en las grandes empresas, en Hispanoamérica y en Colombia, 4 de cada 5 ya dicen tener grandes programas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, vivimos en un sector con exceso de expectativas. Justo antes de entrar al webinar estábamos comentando con José Manuel que hace 2 semanas yo estaba visitando Bogotá precisamente porque tenemos que contratar muchísimas personas, ¿no? Vivimos con exceso de expectativas, ¿no? Entonces, todo esto de la inteligencia artificial, ¿cómo se tiene que abordar, ¿no?, ante este exceso de expectativas? Nuestra visión, nuestra hipótesis es abordarlo siempre con un principio de prudencia, es decir, partiendo, ¿no?, de aquellas funciones que ya han sido probadas, que cuentan con casos de uso en Colombia, aprender de los errores de otros y a partir de aquí ir construyendo, ¿no? La inteligencia artificial muchas veces para grandes empresas, y me comentaba José Manuel y César que en la audiencia tenemos una miscelánea de tamaños de organizaciones, no necesariamente son proyectos de grandes inversiones. Al contrario, mucha de la tecnología de la inteligencia artificial hoy es open source. Open source quiere decir que está disponible de forma gratuita. Lo que necesitas es contratar a profesionales, a talento, especialista, que te adapte lo que existe en el mercado, que muchas veces es de forma gratuita, a una necesidad concreta de la organización, ¿no? Y el gran olvidado es que la tecnología, la inteligencia artificial no es un fin, es un medio. Nosotros somos, no sé si la palabra es críticos, pero nosotros pedimos prudencia a todos los clientes que nos dicen es que tengo que comprar inteligencia artificial, como si fuera el fin, no comprar inteligencia artificial, no. Busquemos primero casos de uso que sean rentables, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos ordenado cómo sentimos nosotros la realidad colombiana de la inteligencia artificial en un árbol funcional de qué funciones, qué capacidades tienen un grado de madurez mayor. Las que tengan un grado de madurez mayor les ponemos un círculo completamente naranja, y cuáles tienen un grado de desarrollo o de ejemplo o de adopción en Colombia menor, ¿no? En este caso, el círculo naranja lo ponemos menos lleno, ¿no? Y hemos intentado huir de tecnicismos. Los tecnicismos los apuntamos a la derecha, los 9 acrónimos que todo el mundo tiene que conocer de la inteligencia artificial, pero dejadme explicarlo de forma muy plana, ¿no? La inteligencia más básica, la que ya está plenamente implementada desde hace
4 o más años en Colombia y tiene casos de éxito, es la inteligencia lógica, lo que se llama robotización de procesos, Robot Desktop Automation o Robot Process Automation, ¿no? ¿Esto qué son? Es un software que simula el comportamiento humano basado en reglas, ¿no? Entonces, si en vuestra empresa tenéis procesos repetitivos de cierto volumen en el que se pueden explicar con reglas, ¿no? Siempre que recibo un email con un anexo, tengo que descargar el anexo, miro este Excel, copio estas 2 columnas, abro el sistema contable, cambio esto, subo esto y le doy a enviar o order entry, lo que sea. Cuando un proceso puede estar reglado, este se puede robotizar mediante esas tecnologías RDA y RPA. Grupo Aval y muchas otras empresas ya han robotizado a escala en Colombia desde hace 4 años y es una tecnología plenamente probada. Hay 3 grandes jugadores de RPA y RDA en el mercado: Blue Prism, UiPath, Automation Anywhere. Ahora está entrando con mucha fuerza una alternativa chilena que se llama Jidoka, otra muy centrada española en Rocketbot es la chilena, Jidoka la española, Pega, Microsoft, el SAP, están haciendo sus propias funcionalidades de robotización de procesos, etcétera. Es una tecnología plenamente integrada. Nosotros más o menos mirábamos el estado del mercado en Colombia. Cualquier proceso repetitivo en una organización que ocupe más de 3 personas es eficiente robotizarlo con un payback de menos de 12 meses. Cualquier proceso donde el error humano es grave, es costoso, obliga a retrabajos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, control de saldos, prevención de fraudes, es razonable robotizarlo. Cualquier proceso donde es importante responder 24/7 de forma inmediata al cliente son casos de uso positivos para robotizar, ¿no? Entonces, a partir de aquí, estas empresas de RPA tienden a tener una dinámica, como te digo, una dinámica competitiva de copiarse. Estos robots, vivimos un mercado muy dinámico. Cada 3-6 meses las grandes compañías sacan nuevas funcionalidades y más o menos todas tienen una estrategia de al mismo precio de la licencia te ofrezco más capacidades. ¿Cuáles son las 3 siguientes más capacidades que ya son una realidad en Colombia, ¿no? El primero es el reconocimiento de imágenes. Si como parte de un proceso hay que escanear un documento, reconocer un documento nacional de identidad, interpretar una carátula de contrato, hoy la inteligencia artificial ya te lo permite reconocer y te permite pasar a ser una organización paperless, ¿no? Te elimina el papeleo, ¿no? Todo el escaneo de documentos se digiere, se interpreta y a partir de aquí sigues automatizando el proceso, ¿no? En Colombia pasa mucho, por ejemplo, en banca, ¿no? La banca tradicional quiere competir como una fintech, pero todavía tiene muchas operaciones basadas en papel, ¿no? Pues la inteligencia artificial puede ser una respuesta para ser rápido respondiendo, ¿no? Ahora también está, no es el sujeto de la junta de hoy, pero toda la parte de smart contracts, la firma digital, ¿no? El que tú recibes un documento y con 2 clics lo firmas con tu firma digital, ya tiene validez legal. Eso quiere decir que puedes pasar de documentos en papel con firma en tinta a documentos digitales con firma digital, ¿no? Todo esto eficienta para que las empresas, dijéramos, más tradicionales de toda la vida, pues ya tienen un canal para adaptarse y competir como una fintech, ¿no? Como una fintech, una insurtech, una proptech, ¿no? La segunda parte es la inteligencia conversacional, lo que se conoce como los chatbots. Esta es muy controvertida, la de los chatbots, y de hecho amerita una sesión completa. El resumen que yo siempre intento transmitir: los chatbots, la tecnología Natural Language Processing es anglosajona y la tecnología per se existe, pero hay una realidad cultural en Colombia. La forma de hablar, de comunicarse, no es tan lineal en los mercados hispanoamericanos como en los anglosajones. El colombiano es más impredecible, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estábamos digitalizando una conversación con un cliente que
que tenía una empresa de movilidad, ¿no? Y le decíamos al cliente a dónde quiere ir, de qué día quiere ir, que quiere comprar el ticket, qué asiento quiere. Y en medio de la conversación el colombiano decía, ¿puedo llevar a mi perro? Entonces desmontabas, ¿no? la conversación. Entonces aquí nuestra recomendación es cierto que la tecnología existe. Es cierto que existen chatbots cognitivos con cierta capacidad de reaccionar y tener una conversación relativamente natural y humana con un interlocutor humano, ¿no? Es cierto, pero pedimos mucha prudencia porque cuando intentas diseñar una conversación digital con un colombiano es más difícil de lo que aparenta, ¿eh? Yo estaba hablando con un director general hace poco y le decía, y nos reíamos porque yo le puse la siguiente prueba. Intenta pedir mesa en un restaurante, pero escribe antes lo que vas a decir. E intenta hablar con la chica de la reserva del restaurante y ver si te entiende. Y es muy difícil, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos funciona en chatbots es usar esta tecnología solo cuando puedes digitalizar, simplificar mucho la conversación de forma que la reduzcas a muy pocas interacciones muy evidentes, muy poquitas, de forma que le dividas por 10 el tiempo al cliente y tú no tengas el riesgo de la imprevisibilidad colombiana, ¿no? No sé si estoy siendo políticamente incorrecto, pero para beneficio de la audiencia, ¿no? Conversaciones sencillas. Solo si puedes simplificar las conversaciones sencillas, digitalízala con un chatbot, ¿no? La última tecnología son los modelos expertos de decisión. ¿Estos qué son? Son algoritmos que encuentran patrones complejos en una nube de datos. Por ejemplo, casos muy típicos en Colombia. Tengo muchas transacciones de clientes conmigo. ¿Cuál es el next best offer? ¿Cómo recomiendo lo siguiente que comprarán? Entonces, pues estos algoritmos miran patrones de consumo, patrones de contratación, identifican este cliente, predigo que tiene alta probabilidad de contratarte esto como siguiente, ¿no? Next best offer. Prevención de fraude, ¿no? Miro muchas transacciones que pasan en mi compañía e intento predecir cuáles son sospechosas de fraude, ¿no? Análisis de riesgos, ¿no? Ahora hay muchos modelos alternativos al risk scoring tradicional bancario, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ponemos el círculo en una cuarta parte por lo mismo. La tecnología per se existe. De hecho, muchísimos de la algorítmica de Machine Learning y de Machine Learning son open source, son gratuitas, no son caras, pero requieren muchos datos muy bien ordenados de mucha calidad, ¿no? Entonces, nuestra recomendación siempre es ordena la casa en términos de datos, ¿no? Genera tú un buen lago de datos, un buen gobierno de datos, un programa de democratización de tus datos en la compañía y con esta base robusta, entonces inicia los modelos expertos de decisión, ¿no? Normalmente el trabajo está más en el inventario de datos que en modelaje de algorítmica de Machine Learning, ¿no? Entonces, más o menos, estas son las 3 capacidades con base en RPA que progresivamente se pueden adoptar en las compañías con todos estos peros, estos condicionantes para evitar errores, fracasos, ¿no? A partir de aquí hay otra hornada de nuevas tecnologías, ¿no? Está el reconocimiento de imágenes, que para mí es la tecnología que más ha evolucionado en los últimos 12-18 meses. Ha evolucionado hasta el reconocimiento de vídeos. Y dentro del reconocimiento de lo que está pasando en un vídeo, hay mucho reconocimiento de patrones faciales, de voz, de palabras, para predecir, analizar qué sentimientos está transmitiendo esta persona. Este es el foco de la conversación de hoy, ¿no? El reconocimiento de sentimientos ha evolucionado como para conocerte mejor que tú mismo. De esto quiero hablar un poco más adelante. Les adelanto que la respuesta es sí, pero con algún condicionante, ¿no? A su vez también, solo quiero terminar el árbol, pero la inteligencia conversacional ha evolucionado hacia el conversational commerce. Esto se habla mucho hoy en día. ¿Puede un chatbot a través de WhatsApp atender a todos mis clientes con la proximidad con la que se sentirían hablando con un amigo y en vez de venderle genero tanta confianza que es
eres como un amigo que le recomienda, oye, esto está buenísimo, ¿por qué no lo compras? Etcétera, y todo esto hacerlo de forma automática, ¿no? Entonces, bueno, eso es el Conversational Commerce. Hoy es una quimera, precisamente por esto. Hoy recomendamos no iniciar un programa de Conversational Commerce sin antes haber sido exitoso, entendido muy bien cómo se conversa digitalmente con vuestros clientes, empezando por cosas muy sencillas pero seguras, ¿no? Y los modelos expertos de decisión, también la siguiente evolución que buscan es la minería masiva de procesos o process mining. ¿Esto qué es? Es como lo que busca, lo que busca. Es una tecnología en la que se pone como un robot vigilante en cada uno de los ordenadores de las personas de la compañía, va mirando todos los clics que hace, va identificando patrones repetitivos y los copia y los deja automatizados. Es decir, es como si dejaras una inteligencia que poco a poco va aprendiendo de cómo funcionas como organización, te va robotizando poco a poco y hasta que queda todo automatizado, ¿no? Es la robotización de la robotización, ¿no? Ahora los fondos de capital riesgo de Silicon Valley todos están apostando y están invirtiendo muchísimo en minería masiva de procesos, porque eventualmente puede ser un disruptor de cómo trabajamos, ¿no? Imagínate una inteligencia que pudiera copiar lo que hace una organización y de repente tuviéramos un clon de Apple en casa, ¿no? De momento dijéramos todos ahí altas expectativas, pero la realidad todavía es un poco lejana, ¿no? Y bueno, lo que siempre añado, el día que la inteligencia artificial sepa reconocer tus sentimientos, sepa conversar contigo y persuadirte como lo haría un amigo y sepa copiar la manera de trabajar de cualquier organización, pues ese día tendremos lo que se llama la inteligencia artificial general, ¿no? Tendremos Skynet, ¿no? ¿Cuándo llegará esta tecnología, ¿no? Bueno, y a mí que me gusta esto, pues sigo muchos líderes de opinión, leo mucho al respecto. Honestamente, yo no he encontrado un consenso, ¿eh? Hay quien dice que tardará 10 años, hay quien dice que tardará 50 años, hay quien dice que nunca llegará. Todo el mundo tiene argumentos a favor y en contra muy buenos. Mi respuesta honesta es no se sabe. Mi respuesta a ejecutivos pragmáticos de negocio que quieren usar la inteligencia artificial para mejorar sus organizaciones es: empiecen el árbol que les he explicado desde arriba, desde la raíz, que es RPA, poco a poco vayan adoptando las tecnologías progresivamente, de una forma ágil. No hay que invertir grandes cantidades de dinero en cada una de ellas, ¿eh? Se vale hacer inversiones relativamente moderadas, en prueba y error, bajo un esquema ágil, y progresivamente vas adoptándolas con un wait and see, ¿no? Es esto, ¿no? Hoy el Conversational Commerce es el que más espacio ocupa en las organizaciones, ¿no? ¿Cómo hago? Y de hecho, incluso caminas por las calles de Bogotá, por las calles de Medellín, y ya te das cuenta que cada vez se está proliferando más el WhatsApp for Business, el WhatsApp corporativo, el que ves una exposición con un QR y haces una foto al QR y contactas con el autor de la escultura, o contactas con un asesor que te contesta por WhatsApp, pues de telefonía celular, de banca, de lo que sea, ¿no? Esto es una realidad que está pasando hoy, ¿no? El WhatsApp corporativo. ¿Esto se podrá automatizar? ¿Podremos hacer un conversational commerce puro el día de mañana? Entonces, nuestra respuesta es: empiecen con operaciones humanas, empiecen atendiendo a sus clientes con humanos y poco a poco vayan adoptando estas tecnologías hasta que se sientan cómodos. La aproximación tiene que ser gradual, no de golpe, ¿no? Los proyectos ambiciosos en exceso, y lo hablaba con un banco en Bogotá hace 2 semanas que estuve en Bogotá, estuvieron 2 años intentando hacer el chat cognitivo perfecto y todavía no les sale, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos era si, en vez de haberlo intentado todo de golpe hace 2 años, que la tecnología todavía era teoría, lo hubieras hecho gradualmente, algo hubieras avanzado, pero no estarías como el día cero, ¿no? Entonces es nuestra recomendación, ¿eh? Empiecen por cosas
sencillas. Nosotros, para un banco mexicano, sustituimos una llamada de 20 minutos con un teleoperador, en el que el teleoperador iba haciendo preguntas y respuestas, por 2 datos que pedíamos por WhatsApp. Y luego internamente la prueba y error la hacíamos nosotros con robots, ¿no? Entonces era como ineficiente que nosotros hiciéramos mucha prueba de error interna, pero al cliente le sustituías 20 minutos de llamada por dos WhatsApps que decía dame un dato, dame otro dato y ya proveyó todo así por defecto con robots, ¿no? Entonces quizá era ineficiente desde un punto de vista interno, pero al cliente le sustituiste 20 minutos de llamada por 2 clics y es un éxito de proceso. Simplificar las conversaciones. Entonces, ¿qué se puede? Ahora ya llegamos como al cenit de la presentación, creo que vamos bien de tiempo. ¿Qué te permite y qué no te permite la inteligencia artificial en la analítica de personalidad, ¿no? Esto, para que me entendáis, son algoritmos que pueden analizar un vídeo, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora mismo, y pueden identificar mis patrones faciales, mis patrones de voz, etcétera, etcétera. Pueden analizar un vídeo de 2 políticos hablando en la calle. Pueden analizar en un contact center si un cliente dice quiero darme de baja del servicio, de 0 a 100, qué tan en serio quiere darse de baja del servicio. Puede analizar un vendedor hablando con un cliente y puede arquetipar si ese vendedor está siguiendo el script de venta o no, o sí o no. Pero realmente eso sobre el papel. La analítica de personalidad, este polígrafo 2.0, como lo llaman, ¿qué puede y qué no puede hacer? Lo que no se puede hacer hoy es caracterizar la personalidad interna de la persona. Lo que todavía no se ha conseguido hoy es un algoritmo que te analice y sepa cómo persuadirte. Y lo que tampoco se puede hacer hoy es predecir actos. Técnicamente hay mucha inversión en decir, quiero con mis cámaras de seguridad ver los movimientos de las personas y predecir cuál me va a robar, ¿no? Esta pregunta nos la hacen mucho. Todo esto todavía no se consigue, ¿no? El saber la personalidad interna, las intenciones internas, predecir los actos de una persona solo porque lo veo, esto todavía está en beta. Y estamos invirtiendo muchísimo. Pero para ser honestos, la realidad de esto es en beta. ¿Qué sí se puede hacer con la inteligencia artificial? Se puede caracterizar la personalidad que se proyecta al comunicar, la que se proyecta, no la que eres, la que se proyecta, ¿eh? De 0 a 100 pueden analizar mis palabras y decirme si yo me estoy presentando hoy como una persona segura, extrovertida, de 0 a 100, ¿qué tanto soy? ¿Qué tanto proyecto? Independientemente de que a lo mejor internamente soy muy introvertido, soy muy tímido, soy muy inseguro, pero ¿qué proyecto, no? Entonces, la proyección sí se puede. Y esto hoy se usa mucho para evaluar vendedores, para evaluar asesores de contact center, para evaluar candidatos a una posición que exija o en donde sea relevante comunicar y ver si se parece al arquetipo de persona que proyecta, ¿no? Sobre todo para posiciones de front, ¿no? Posiciones donde la persona lleva la marca de la empresa, ¿no? El vendedor, el operador de contact center, todo esto se puede. Se puede también con Natural Language Processing mirar el discurso, ¿no? Lo que yo digo, como yo describo el producto, está en concordancia al script de venta, a la descripción del producto. Lo que yo digo está en concordancia con los valores de la empresa que atiendo. Todas estas concordancias de discurso, aun cuando cada quien usa sus sinónimos, sus antónimos, sus estructuras gramaticales, aun con esto, de 0 a 100 también se puede analizar concordancia de discurso, ¿no? Se pueden emparejar personas o agrupar personas para que trabajen mejor como equipo. Hay un principio, se le llama de reciprocidad, se llama también de isopraxis. Son los principios. Cuando compras el típico libro barato de aprende a ligar, ¿no? Ese un imán sexual, cosas así, lo primero que te dicen es intenta mimetizarte con la persona que tienes enfrente para conectar con él, etcétera, ¿no? Este tipo de algoritmos se acogen a estos principios y te permiten como agrupar personas que tienen comportamientos similares. La experiencia demuestra que este tipo de personas tienden a trabajar con más alto rendimiento en equipos de trabajo, ¿eh? La tecnología lo permite, luego está la dinámica grupal, cada quien tiene su opinión, ¿no? Pero la tecnología permite hacer
este tipo de agrupaciones y, por tanto, te permite también decir, si yo he arquetipado qué hace que una persona tenga éxito en una posición, yo puedo analizar un candidato, me puedo enviar unas grabaciones de voz de WhatsApp, me puede enviar un vídeo de 5 minutos respondiendo 5 preguntas y yo puedo predecir si ese candidato sería bueno en esta posición, ¿no? Eso es lo que se puede. Entonces, lo que no se puede, lo que es promesa y lo que se puede. Esto, digo, abre muchos condicionantes éticos y legales, y de esto me gustaría hablar. Hay 3 casos que a mí me llaman mucho la atención y son de rabiosa actualidad. El año pasado, IBM lanzó una tecnología en el aeropuerto de Londres. IBM entrenó estos algoritmos para predecir si un transeúnte, las autoridades de inmigración del aeropuerto de Londres, iban a darle o no darle permiso de entrada al país, ¿no? Ese algoritmo lo tuvieron aprendiendo del comportamiento de estas personas, ¿no? Y luego lo pusieron a trabajar solo de forma autónoma, dando acceso, denegando el acceso a las personas, ¿no? Estadísticamente, este algoritmo sesgó en contra de las personas de color. Las personas de color, el algoritmo estadísticamente no las dejaba entrar tanto con las personas blancas, ¿no? Aquí se generó una controversia muy compleja sobre si el problema era el algoritmo o el algoritmo simplemente estaba poniendo de relieve un comportamiento que había aprendido de las autoridades humanas o no sé, ¿no? En cualquier caso, IBM tuvo que parar y silenciar este proyecto. Amazon tenía un servicio parecido en otros aeropuertos y también lo decomisionó rapidísimamente, ¿no? Por esto, porque no habían tenido en cuenta el impacto en medios de la controversia de que un algoritmo se puede sesgar. Y ahora hablaremos más del sesgo. El sesgo de los algoritmos es la punta de lanza clave de la ética en medios, ¿no? De estos algoritmos. Cuando decía al principio los algoritmos de Machine Learning, sobre todo tener la casa ordenada, a este tipo de cosas me refería, ¿no? Hace unos meses, además, en la guerra de Siria, sucedió algo que para mí es un hito en la forma en cómo entendemos la guerra, los conflictos bélicos. Un enjambre de drones autónomos con inteligencia artificial, que era tecnología turca, salían por las mañanas con reconocimiento de imágenes, reconocían que era un radar enemigo, reconocían que era un soldado enemigo y disparaban de forma autónoma. Volvían a casa en la noche y te hacían un reporte de muertes, de letalidad, etcétera, ¿no? Esto está sucediendo. Siria parece muy lejano, pero la tecnología militar viaja muy rápido. Entonces, a partir de aquí se hizo por los principios de Viena, se hizo un análisis de la inteligencia artificial. O sea, tienen que existir armas autónomas con inteligencia artificial porque se ve que eran muy eficientes matando estos ¿no? Entonces, esto está sucediendo hoy, ¿no? Darle autonomía a la inteligencia artificial se debe permitir, aun cuando demuestre que es más efectiva. Las personas contraargumentan que es una manera más limpia de ganar un conflicto bélico porque al haber más precisión tienes menos daños colaterales, ¿no? Hay argumentos a favor y en contra, ¿no? Pero lo que sí quería deciros de estos casos, el primero es pone en situación el sesgo, el segundo pone en situación la autonomía. En este sentido, el MIT, preocupado por este tipo de servicios, sacó un juego en línea, se puede jugar, aquí está el Moral Machine Test del MIT, es moralmachine.net.hl/HL/ES para jugar en español. El concepto es el siguiente. La inteligencia artificial nos empuja a nuevos límites éticos, tenemos nuevas dudas éticas, ¿no? ¿Cómo las resolvemos? ¿Cómo podemos recabar la opinión social de qué es ético y qué es no ético de nuevas situaciones, ¿no? Por ejemplo, con el vehículo autónomo. El concurso del MIT va sobre todo con el vehículo autónomo.
Con los vehículos tradicionales, una persona si va manejando, pongamos que vamos manejando por la ladera de una montaña, nos encontramos una persona frente a nosotros y tenemos que decidir entre atropellar a la persona y salvarnos o salvar a la persona pero tirarnos por el abismo, ¿no? Imagino que tenemos que decir esto. El cerebro humano, por principio de supervivencia, siempre atropellaría. Y está éticamente aceptado porque no tienes tiempo de reacción, es una acción innata de tu cerebro. Ahora bien, imagínate que este coche fuera autónomo y alguien tiene que preprogramar en la tranquilidad de su oficina qué hacer, qué es ético. Lo ético es atropellar o suicidarse, ¿no? ¿Qué es lo ético? Entonces es un juego, yo os animo a que juguéis, en el que te ponen distintas situaciones y os preguntan lo que es éticamente correcto, ¿no? En el coche va una persona y por la calle están pasando 3. ¿Es ético o no es ético atropellar a las 3 para salvar a la persona? Y si se está saltando un semáforo en rojo, y si las personas son mayores y a bordo hay un bebé, este tipo de decisiones, ¿no? Esto responde el presidente de Volkswagen Group, dijo, mis coches autónomos siempre protegerán al conductor, ¿no? Y se entiende, desde un punto de vista comercial. Nadie compraría un coche que te puede asesinar, ¿no? Pero desde un punto de vista ético tenemos que trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, son ejemplos de la ética, de los retos éticos que te supone el uso de la inteligencia artificial, especialmente los que tocan personas, como es la analítica de personalidad que estamos explicando, ¿no? Entonces, aterrizando, yo tengo una empresa, quiero añadir analítica de personalidad. ¿Cómo lo hago para estar relativamente protegido de la controversia en medios, para ser ético y tener las suficientes coberturas legales? ¿Qué hago y qué no hago, ¿no? Entonces, la línea roja hoy de la inteligencia artificial aplicada a la analítica de personas es que, y esto, perdón, es un compendio de muchísimas directrices que existen en el mercado. En Colombia, en concreto, hay un espacio gris. Colombia no ha regulado tanto en lo que es el uso de la inteligencia artificial que puede afectar a una persona, ¿no? Entonces, nosotros, por principio de prudencia, nos fijamos en las directrices de la Unión Europea de 2020, que están muy detalladas y yo creo que inspirarán al resto de regulaciones, ¿no? Etcétera, ¿no? La China también es muy buena y otras regulaciones que están saliendo en nuestro sector, ¿no? Entonces, la solución, ¿no? La línea roja para estar tranquilos. Nunca, 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 nunca un algoritmo de inteligencia artificial puede afectar de forma autónoma la vida de una persona. Nunca. O sea, nunca un algoritmo puede entrevistarme y extenderme una oferta de empleo de forma autónoma o decidir no continuar con el proceso de forma autónoma, porque incluso en positivo es un agravio contra una persona a la que no le hubieras extendido la oferta. La inteligencia artificial siempre, siempre, siempre tiene que ser un apoyo para que un humano tome una decisión educada que afecte a otro humano. Y nosotros, por ejemplo, tenemos algoritmos y soluciones en las que entrevistamos candidatos con 5 minutos y de forma autónoma generamos un informe, que es un informe como el que te daría un headhunter, ¿no? Estamos digitalizando la entrevista de papel y lápiz y con unos grados de asertividad sobre si esa persona encajaría en una posición ya muy buenos, ¿eh? De hecho, los hemos usado en nuestra organización predeciendo qué candidatos recibirían o no recibirían una oferta de trabajo con un 93% de esa actividad. Es decir, la tecnología existe, pero las empresas tienen que poner un modelo de gobierno de forma que estos informes, por muy buenos que sean, le tienen que servir a una persona para que tome una decisión respecto a otra persona. Esa es la línea salvadora para que todos los organicéis. Entonces, ¿qué hay que evitar? Hay que evitar proyectos basados en tecnología y hay que evitar afectar la carrera de un individuo de forma autónoma, sin que haya un control humano, una decisión humana. En nuestro argot se llama human in the loop, sin que haya un human in the loop en la selección de candidatos, en decisiones de promoción, en decisiones de desvinculación, etcétera, nunca. ¿Qué recomendamos? Siempre esta tecnología tiene que asistir al juicio humano, a que otra persona tome una decisión de una forma. Aunque luego el algoritmo
se gane la confianza y tiende a acertar siempre, y esa persona prácticamente solo reitere lo que le dice el algoritmo, pero siempre tiene que haber un control humano, aunque solo sea desde un punto de vista legal. Y luego, todas las implantaciones de inteligencia artificial, la parte tecnológica es lo de menos. Las grandes olvidadas es la parte previa del modelo de gobierno, el modelo de uso, cómo se usará la tecnología. La parte del durante, la auditoría. ¿Estamos teniendo sesgos raciales, sexuales, etcétera? ¿O los algoritmos mantienen una meritocracia pura, mantienen la diversidad e inclusión que yo quiero? Pero se puede regular en el algoritmo, pero se tiene que auditar y regular. Y el último es la gestión del cambio. ¿Cómo comunicamos a la organización que este algoritmo nos ayudará a ser mejores, que los algoritmos no han venido a robarte el trabajo, sino que han venido a hacernos más productivos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este empaquetado es fundamental, ¿no? Y por último, esto ya es muy fino, pero recomendamos los términos y condiciones, los avisos de privacidad, pues bueno, nosotros hemos hecho nuestro ejercicio de aterrizarlos mucho al mercado colombiano. Recomendamos hacer este ejercicio, ¿no? Nadie lee los términos y condiciones que aceptas al usar un servicio o descargarte una app, pero tienen que estar bien escritos, ¿no? Y como último punto, y esto ya es muy personal, la evaluación fundamentada en voz funciona muy bien. Un ser humano necesita tener la imagen de la persona para formarse una idea de la persona. Pero al final todas mis gesticulaciones de voz, mis gesticulaciones faciales, etcétera, todas van a parar a mi voz, a mi modularización de voz. Un humano no lo cacha, pero un algoritmo solo oyendo la voz, ya solo con la voz ya predecimos el grueso. Y nos quitamos toda esta sospecha de que estamos usando el color de la piel o estamos sesgando por si la morfología de la cara es masculino o femenino. Solo con la voz los algoritmos permiten analizar mucho, es un truco para ser más robustos. Y un poco, José Manuel, César, era lo que quería explicar hoy, ¿no? Esto es la inteligencia artificial, esto es lo que funciona, lo que no funciona. Es un llamado a la prudencia, ¿no? Desde nuestro lado. A una adopción gradual y qué hacer y qué no hacer desde un punto de vista ético y legal y de modelo de gobierno para adoptar exitosamente la inteligencia artificial, ¿no? Ponía unas preguntas ahora en pantalla. Siempre recomiendo empezar por preguntas, ¿no? Siempre tiene que haber una razón de ser del uso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál es cómo arquetipo mi vendedor perfecto? ¿Cómo hago que todos vendan como vendedor perfecto? ¿Cómo estoy conversando en el contact center con mis clientes? ¿Cómo hago que todos conversen transmitiendo mucha percepción de calidad en la atención? ¿Cómo mido de una manera distinta el clima laboral? ¿Cómo mido si las personas de mi organización tienen los valores que yo quiero transmitir, etcétera, etcétera? ¿Qué tan convencidos están con mi plan estratégico, ¿no? Entonces, siempre empezar con preguntas, es decir, el uso de la inteligencia artificial nunca hay que perderle el por qué estamos haciendo todo esto, ¿no? Y bueno, era un poco lo que os quería explicar. Gracias por la conversación. Y efectivamente ya nos están empezando acá a llegar por el chat una serie de preguntas que voy a pasar a formularle, ¿sí? Sí. Una tiene que ver con un comentario que usted hacía de que está proyectado para Colombia, de acuerdo a los estudios que ustedes tenían, de que en los próximos años se pierden más o menos unos 3 millones de puestos de trabajo. Entonces la pregunta que nos hacen ahí es, ¿cómo poder cerrar esas brechas de competencias de esas 3 millones de personas para que efectivamente después puedan vincularse nuevamente al mercado laboral? De pronto, ¿qué deberían fortalecer sus conocimientos? O de pronto, muchos de los que hoy en día estamos vinculados en una empresa, ¿qué deberíamos desde ya empezar a desarrollar para no caer desafortunadamente en este tipo de insucesos? ¿Usted qué opinaría al respecto? Sí, aquí la flexibilidad mental y la formación continua es fundamental, porque además los 3 millones de puestos de trabajo que desaparecerán son los más fácilmente automatizables, por tanto los más repetitivos, y los 3 millones que aparecerán que se necesitan son de más valor añadido. Nosotros tenemos estimados que por cada ingeniero de datos que tiene hoy Colombia, en el 2025 se necesitarán 7.
Entonces, y nunca es tarde para aprender, ¿no? Hay mucha formación de corte técnico y yo creo que lo que viene faltando es formación más de corte de negocios, entender los conceptos y saber gestionar equipos especialistas. Pero no hace falta que todo el mundo se sepa el algoritmo de la red neuronal convolucional. No sé si me explico, ¿no? Que yo no me la sé, ¿eh? Pero hablo de ella todo el día, ¿no? Entonces, sí, sería un reskilling. Yo lo comentaba hace 2 semanas, estuvimos en Bogotá, estamos reclutando y llegamos a la conclusión de que tendremos que hacer nuestra propia formación interna porque falta talento, ¿no? Falta talento. Ya, bueno, llega otra pregunta con base en lo que usted explicaba. Efectivamente, cada vez más las máquinas nos están entendiendo, nos están casi que predicen nuestros comportamientos en algunos casos y en el marco de las limitaciones que usted también nos explicaba. Sin embargo, nos preguntan acá, nosotros como personas naturales, como individuos que estamos en esta sociedad de la era digital, deberíamos tomar precauciones acerca de todo lo que nosotros estamos haciendo en las redes, que en últimas termina alimentando por allá una serie de algoritmos que posibilitan ese manejo y ese procesamiento de los datos. Entonces, concretando lo que nos preguntan es, oiga, ¿qué precauciones deberíamos tener como personas para evitar que esas máquinas sepan tanto de nosotros? ¿Eso será posible? Sí, sí, y de hecho la ley de protección de datos colombiana está bien hecha, ¿eh? Es de las más duras y la que protege más al individuo. A ver, siempre es que esto ya es casi una conversación más personal, ¿no? Pero para mí hay 2 tipos de conocimiento que las empresas obtienen de tú. Uno es para ofertarte cosas que te gustarán más, eso no es necesariamente malo. A mí me gusta abrir Amazon y que me recomienden libros que me gustarán, ¿no? A mí me gusta mucho leer, me recomienda. Y luego está la mala, ¿no? Cuando te intentan persuadir pues para fines no tan éticos, ¿no? Como persuadir tu voto o una ideología que tengas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hay que saber desconectar de las redes sociales, ¿no? Hay una realidad y es que el newsfeed de tu Facebook, Juan Manuel, o de tu Instagram o de tu Twitter es completamente distinto al mío. Los dos podemos estar leyendo una noticia que pasa en Colombia hoy y los dos nos podemos formar una idea completamente distinta, polarizada. Y de hecho esto se nota mundialmente, sí. Si las campañas electorales cada vez están más polarizadas y cada vez eventos más sencillos son más polémicos, ¿no? Entonces, bueno, es casi una pregunta más personal que de negocio, pero por ejemplo yo sí descanso de las redes sociales mucho y leo. Gracias, Jaume. Nos llega otra inquietud de una directiva de gestión humana en un barco muy importante acá en Colombia y nos pregunta, bueno, ¿cuáles son las experiencias más exitosas que ustedes han conocido en la aplicación de estas tecnologías en procesos de gestión humana? Bien sea en procesos de selección o reclutamiento o procesos de bienestar, contratación, etcétera. ¿Cuáles serían esos casos más exitosos que usted podría referenciarnos acá? Sí. Los 3 más exitosos, porque son más medibles con KPIs. El primero es aumento de ventas. En Colombia, típicamente, en una organización de ventas, del mejor vendedor al vendedor promedio siempre hay una relación de 3:1, siempre, ¿no? Entonces, hay mucho valor en intentar entender por qué vende esa persona en términos de personalidad y discurso y qué le falta a cada uno de mis vendedores para asemejarse a esa persona y mejorar ventas, ¿eh? Y tenemos casos de aumento de ventas. El segundo, que también nos pide mucho, es en los contact centers mejorar la capacidad de atención. Aquí hay como una espada de doble filo que funciona muy bien. Típicamente en Colombia la mejor percepción de atención tiene que ver con transmitir empatía, transmitir buena diversidad de vocabulario, transmitir tal y ser concisos. Entonces, ¿cómo elijo, cómo entreno a que mis operadores sean concisos, no usen muletillas, no tengan tasa de repetición de palabras vacías, etcétera? Entonces, esto típicamente ayuda mucho porque mejoras la percepción de calidad porque eres conciso, que es lo que te está pidiendo el cliente, y reduces el coste de atender. Esos son los 2. Y el tercero
Bueno, nosotros ya tenemos arquetipados qué hace que un vendedor venda y qué hace que un contact center atienda. Está la parte de reclutamiento digital. Ya es bastante fácil pues entrevistar a una persona 5 minutos contra vídeo y los candidatos se adhieren a esto más de lo que intuitivamente puede parecer. De hecho, un candidato interesado en una posición lo hace. Además, puedes repetir el vídeo tantas veces como quieras. Le quitas el nervio, ¿no?, al candidato cuando lo entrevistas. El candidato está en su casa, lo prueba tantas veces como quiere hasta que dice este soy yo y lo envía. Y es un gran predictor bueno, permite perfilar a la persona bastante bien y luego este perfil, pues ver si se asemeja al que estás buscando, por tanto predice si tendrá éxito en la posición. Ahora lo que también nos están pidiendo es que también estimemos si tendrá resiliencia en la posición, ¿no?, si durará en la posición. Entonces son estos tres los que más nos están pidiendo: mejora de ventas, mejora de atención, reclutamiento digital. Okay. Nos llega otra pregunta muy asociada también en temas particulares de gestión humana y nos dicen, bueno, si hoy en día un analista de selección de personal se puede apalancar en estas nuevas tecnologías, en el chatbot o en algún proceso de robotizado, automatizado, ¿cómo debe ser esa mezcla de en qué actividades debería mantenerse precisamente ese analista humano? ¿Sí? Esa parte de la persona que está interactuando con la otra para sentir un verdadero feeling, un verdadero proceso mucho más cercano. Y hasta dónde puede, digamos, complementarse precisamente con lo que es artificial. Entonces, ¿cuál sería el tipo de actividades que debería mantener esa persona humana en temas de selección y contratación de personas? Esa es buena pregunta. Se hace caso a caso, me gustaría entender este caso en particular, pero en general, a donde más o menos siempre convergemos es el algoritmo te permite masificar, por tanto, el algoritmo lo tienes que usar en las primeras fases de entrenamiento, ¿no? Estás interesado en mi empresa te quiere escuchar. Yo te hago yo te entrevisto y te perfilo infinitos candidatos, ¿no? Es el cambio de paradigma. Es una plataforma de entrevista infinita. Y tienes un primer perfilado y un primer ranqueado. Si por la mañana me das 1000 candidatos, por la tarde yo te ranqueo de 1 al 1000 los 1000 candidatos. Y luego viene la parte humana, ¿no? De los 1000, pues empiezo por el primero, por el segundo, ¿no? Entonces, varía mucho de organización a organización, pero como se suelen combinar, el modelo Centauro, que le llaman, humano-máquina, la máquina empieza con la parte más masiva inicial, las primeras rondas de entrevista, les da una opinión educada del candidato y a la última parte ya es humana. Y además esto conecta con que el algoritmo está asistiendo a la decisión final de una persona, ¿no? Entonces, también desde un punto de vista ético-legal es una manera más cubierta. Reitero, cada empresa es un caso y los hemos hecho de todos los colores, pero en general esta es como la de a ciegas, esto es lo que yo recomendaría. ¿Sí? Ok, Jaume, el tiempo pasa volando, ya son las 9 de la mañana, habíamos previsto esta conversación de 1 hora, pero quiero hacerle la última pregunta, Sí. porque aquí hay conectadas muchas personas de empresas medianas que nos dicen qué tan cercana está la implementación de esto en empresas medianas y pequeñas, porque normalmente son las grandes corporaciones las que incursionan en estas tecnologías. Entonces, si usted nos puede dar un comentario, una orientación respecto a posibles inversiones que se requieran y sobre todo, ¿qué podría hacer una empresa pequeña y mediana para vincularse a estas nuevas herramientas que existen? Sí, es difícil de decir, pero cualquier empresa que tenga unas necesidades de contratación de más de 50, 100 personas al año, típicamente ya les sale el caso de negocio y son herramientas cuya inversión están en el orden de decenas de miles de dólares. No sé si... O sea, no es $1 millón, es lo que quiero decir. Y cuando tienes estas economías de escala de que al menos necesitas 50, 100 personas, porque aunque seas una pyme, tienes un área de alta rotación o lo que sea, ya se la cuenta, ¿no? Fuerzas de trabajo de 50, 60 personas, solo que aumentes un 5% sus ventas y con estos algoritmos se llega a crecer un 12 o un 15% las ventas, también te sale el caso de negocio, ¿no? Entonces, sí, no son millones de dólares. Yo, de hecho, creo que se acabó
la época en la que la competencia era de que los grandes ganaban a los pequeños. Estamos en un mundo en que los rápidos ganan a los lentos, el tamaño no importa. Eso dicen. Así es. Bueno, Jaume, nuevamente, mil gracias por estar con nosotros. Mi agradecimiento y mi reconocimiento por compartir. Y a todos ustedes, amigos, mil gracias por estar en la mañana de hoy. Y recuerden que nos vemos dentro de 8 días. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Encantado, un placer y mire, les dejo y encantado de seguir hablando con quien quiera. Somos unos apasionados de esto y no hablamos de otra cosa. Muchas gracias también a Colsubsidio por la oportunidad. A ti, José Manuel, a César. Listo, Jaume, no, gracias a usted, el agradecimiento es nuestro. Y a todos ustedes, amigos, no queda más que invitarlos al webinar que vamos a tener justo dentro de 8 días. Recuerden que esta comunidad se encuentra todos los jueves a las 8 de la mañana, hora de Colombia, donde vamos a tener a Oscar Quintero. Oscar es un profesional que ha venido trabajando muchísimo todo lo que es el tema de la vigilancia tecnológica, que básicamente consiste en esa búsqueda de información potente que a veces está en las redes y que nos sirve para potenciar mucho las iniciativas y los proyectos que estamos estructurando en nuestras empresas. Entonces, los invito a que se conecten dentro de 8 días y ayúdenos, por favor, a divulgar y a compartir esta invitación con las personas a las que ustedes vean les pueda interesar el tema. Entonces, nuevamente, mil gracias y nos vemos la próxima semana. Muy buen día para todos.